Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace pocos días que os dejé en la pestaña de comunidad una nueva encuesta en la que os expuse 5 películas de terror, 5 películas de género para iniciar lo que ya es costumbre aquí en el canal, que es un miniciclo de películas de terror siempre en la época estival, en la época veraniega. Y dentro de esas 5 películas han resultado las más votadas o como ganadoras El proyecto de la Bruja de Blair del año 1999, Midsommar, una de las grandes películas de terror, uno de los grandes exponentes del horror folclórico o folk horror, como se le conoce, y también Carrie, de el director Brian De Palma, una de las obras maestras de este director del año 1976. Y para empezar este miniciclo, vamos a empezar comentando de estas tres una película que yo creo que es una de las más rentables de la historia del cine. Para su filmación, para su elaboración, pues prácticamente yo creo que se emplearon los escasos o unos escasos $22.000, pero que llegó a recaudar más de 250 millones de dólares, convirtiéndose en una película totalmente rentable. Yo diría, pues de las más rentables de los últimos 20, 30 o 40 años, sin ningún género de dudas. Además es una película que empezó con una campaña publicitaria directamente en Internet. Estamos hablando del año 1999. Internet, pues prácticamente se puede decir que estaba en pañales en aquella época. Pero que se puede decir que los directores de esta película, los productores, todo el equipo técnico, un equipo creativo realmente magnífico, ahora hablaremos de todo lo que fue el desarrollo de la película, de lo que es el argumento y de sus extraordinarias sensaciones que provoca en el espectador, se puede decir que fue una película pequeña, es una película, se puede decir que pertenece a ese tipo de género o a esa clase de subgénero que es denominado el falso documental. Falso documental que realmente no empezó con esta película, sino que viene de mucho más anterior, en décadas anteriores. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, cuando el cine de vanguardia, el cine experimental, pues realmente estaba, pues prácticamente se puede decir que en la cresta de la ola. Este es un film que se puede decir de él realmente que tiene muchísimas virtudes, sobre todo en lo que se refiere al cine de género, al género de terror, porque siempre esta película, desde mi punto de vista, lo que ha generado en el espectador son sensaciones. Esta película es un film de sensaciones, es una película que te mantiene en una tensión constante, es una película, como yo suelo decir aquí en el canal, no de sustos, sino que te mantiene en una tensión constante durante todo el metraje. Y además yo creo que es una experiencia absolutamente catártica. Es una película que además, ya os digo, tuvo una campaña de marketing dentro de lo que fue su publicidad realizada en Internet cuando Internet estaba prácticamente comenzando, pero que sus directores fueron lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que Internet iba a ser una herramienta realmente fundamental, pues prácticamente décadas, incluso muy pocos años posteriores. Y que además generó una nueva legión de admiradores y que tiene un legado absolutamente imprescindible para entender el cine de género y el cine de terror dentro de lo que es este siglo XXI. Aunque ya os digo que para mí el cine de terror del siglo XXI es más un cine de sustos, pero también es un cine que se ha inclinado más hacia lo que es el terror adolescente. Este film tiene elementos de slasher, elementos de terror psicológico, pero sigo diciendo que es un cine realmente un tanto vanguardista, experimental, pero que sus directores fueron lo suficientemente inteligentes para apelar a todos los miedos primigenios que tiene el hombre y crear de esta visión de lo que es este film una experiencia absolutamente memorable, catártica y una de las más terroríficas que podemos experimentar o que se pudieron experimentar en su momento en una sala de cine. Estoy hablando de un film que yo creo que en sus 80 minutos de metraje, estamos hablando de una película, ya os digo, muy pequeñita, yo creo que genera más terror, más tensión y más sensación de agobio y desasosiego que la mayoría de cintas de terror firmadas o filmadas dentro de este siglo XXI. Este film es nada más y nada menos que El proyecto de la Bruja de Blair, del año 1999 y dirigida por dos directores muy noveles en su momento, que fueron Daniel Myrick y de Eduardo Sánchez, estadounidenses, y que además provocaron la creación, por así decirlo, de un nuevo tipo, vamos así decirlo, de estilo de género de terror que luego se ha ido prolongando y que tiene un grandísimo legado. Aunque la fórmula que emplearon estos directores para llevar a cabo el proyecto de la Bruja de Blair, esta fórmula del falso documental, no era para nada nuevo.
Ya en 1979, un director italiano llamado Ruggero Deodato realizó una película absolutamente demencial, escalofriante y ultragore denominada Holocausto Caníbal, una película italiana que además era tan falsa, pero realizada de un modo tan realista que incluso aquí en España hubo revistas especializadas, que dedicaron documentales, vamos, no documentales, sino artículos completos con fotografías de la propia película, creyéndose que efectivamente estaban ante un documento real. Y la tomadura de pelo fue tan sumamente grande que luego esas mismas revistas tuvieron que retratarse a sí mismas y decir que todo esto había sido completamente falso. La revista que os estoy hablando aquí en España fue la famosa revista Interview, que expuso imágenes de Holocausto Caníbal como si fueran auténticos documentos reales, pero que evidentemente no lo eran. Es decir, que los directores de esta película realmente estaban utilizando una fórmula que ya se había tocado anteriormente, pero utilizando los nuevos medios de comunicación y la nueva herramienta de publicidad que iba a ser la más fundamental dentro del siglo XXI, que fue Internet. El proyecto de La Bruja de Blair, cuando se estrenó en el año 1999, ya llevaba en Internet prácticamente o algo más de un año publicitándose, pero no publicitando una película, sino publicitando una serie de acontecimientos, evidentemente todos ellos falsos, pero realizados con un realismo absolutamente desbordante, que muchísimas de las personas que vieron esos documentos se terminaron por creer una historia que era falsa, pero que era absolutamente fascinante. La historia de tres chavales, tres estudiantes de cine que se involucraron, se metieron dentro de los bosques de Maryland, en un condado, en el condado de Blair, en Estados Unidos, en los bosques de Maryland, y que se dice, o se decía, que habían filmado, o que querían filmar un documental sobre una leyenda urbana, sobre la leyenda de la Bruja de Blair, también una leyenda completamente inventada, y que todos ellos, los tres, desaparecieron, pero que un año después se encontraron unas cintas que supuestamente habían grabado con unas cámaras, y que esas cintas se nos iban a poner en los cines para ver lo que había ocurrido con estos jóvenes estudiantes de cine que evidentemente habían desaparecido por completo. La tomadura de pelo también fue realmente muy evidente, pero eso sí, yo creo que fue una tomadura de pelo que nos supo a todos a gloria, porque todos estábamos esperando, y me incluyo en ellos, porque en el año 99 yo estaba en el segundo año de carrera, y recuerdo que mis compañeros, incluso yo lo consulté en Internet cuando estaba, ya os digo, todo esto de Internet estaba empezando a andar. Me acuerdo que por aquel entonces yo no tenía ordenador y que lo consultaba en los ordenadores de la universidad, y que me quedé completamente fascinado por la historia de esos tres estudiantes de cine que se habían ido a un bosque y que habían desaparecido por completo. Y además es que la publicidad estaba estudiada y calculada milimétricamente, ya que había documentales, testimonios, diarios de los protagonistas, creando como una especie de historia que efectivamente como si hubiesen desaparecido. Evidentemente los tres actores protagonistas de la película, e incluso todavía hoy, evidentemente siguen vivos, pero por aquel entonces, después de rodar la película y crear esta campaña de marketing tan sumamente falsa, pero tan sumamente, y repito, lo de sumamente fascinante, desaparecieron, por así decirlo, durante un tiempo de lo que eran los focos mediáticos hasta después del estreno de la película. Es más, dentro de lo que fue la página web se inventaron incluso documentales que era La maldición de la Bruja de Blair, incluso una serie de leyendas urbanas inventadas, todas ellas, que apelaban a una señora que había sido abandonada hacía 200 años, en el año 1785, en un bosque allí en Maryland, y como, digamos, como venganza a las personas que la habían abandonado en el bosque, acusándola de brujería, esta mujer había secuestrado a sus hijos y que los había ido matando poco a poco. Incluso también se crearon otras historias, otras leyendas urbanas, en las que decía que un doctor que estaba un tanto trastocado emocionalmente y psicológicamente, había secuestrado también una serie de niños de unos vecinos de su pueblecito, los había llevado a una cabaña y allí los había matado absolutamente a todos. Incluso que no soportaba que los asesinatos otros niños lo vieran y que los niños que tenía allí secuestrados los ponía cara a la pared para que no vieran esos asesinatos. Elementos que utilizaron luego los directores dentro de esa falsa publicidad
para dar cuerpo a lo que iba a ser la película. Es decir, que antes del lanzamiento, el del estreno y del lanzamiento de esta película, se creó una campaña de marketing y de publicidad absolutamente demoledora, muy original, que nos mantuvo en vilo a los adolescentes y a los jóvenes de la época. Y todos esperando, como hoy en día en las redes sociales muchos esperan publicidad o noticias sobre el cine de los superhéroes, así, pues a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, prácticamente el año 99, 2000, todavía se podían ver la página web del proyecto de La Bruja de Blair con esos falsos documentales, pero que todo estaba milimétricamente calculado para que se creara una comunidad de fans muy grande y que poco a poco, a ver si efectivamente esas cintas o esos chicos que previamente habían desaparecido daban noticias de que pudiesen estar vivos. Evidentemente ya os digo que la tomadura de pelo fue total, pero yo creo que fue algo que nos supo a gloria, porque yo en el fondo todo aquello de esos chicos que habían desaparecido, algo tenía de extraño, algo tenía algo de publicidad, de marketingiano. Y al final yo me estaba esperando algo similar. Y claro, el colofón a toda esta campaña de publicidad era una película diciéndonos que los chicos efectivamente habían desaparecido, pero que eran 3 actores. Es decir, todo era realmente falso. Es decir, el falso documental y toda la falsedad de noticias que habían expandido y que estaban en la página web, yo creo que eran realmente estupendas, que fue una campaña de publicidad milimétricamente calculada, pero que muchos jóvenes de la época seguimos con ansias para ver si efectivamente esos niños o esos chavales aparecían. Fijaos hasta el qué grado de realismo los directores incluso filmaron pequeños cortos del telediario con supuestos periodistas dando la noticia de la desaparición de esos chicos. O sea, yo creo que los directores de esta película, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, fueron sumamente inteligentes a la hora de promocionar su película, que ya os digo es una película muy pequeña, pero que apela a los miedos, a los terrores, prácticamente más primigenios del hombre. Yo creo que el proyecto de La Bruja de Blair es una película, como ya os he dicho al principio del vídeo, es una película de sensaciones. Es una película que te mantiene en tensión pues durante prácticamente todo el metraje, pero que su proyecto, o mejor dicho, vamos así decirlo, que su rodaje fue realmente complicado para los protagonistas y para el equipo creativo, ya que ya os he dicho que eran $22.000 lo que costó. Es decir, al cambio yo creo que serían 4 millones de las antiguas pesetas, es decir, de aquí las pesetas de España. Es decir, una cantidad absolutamente irrisoria. Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, los directores, contaron con un equipo técnico limitadísimo, es decir, un director de fotografía que se puede decir que lo realizó uno de los 3 protagonistas de la película, y también pues se puede decir que los montadores, los productores y poco más de los que estaban atentos a todo lo que era el rodaje de la misma. La película se rodó pues prácticamente en 8 días, es decir, muy poquito tiempo, pero eso sí, hay que decir que los directores hicieron pasar a un auténtico calvario a los 3 protagonistas de la película porque les dieron amplia libertad creativa para ellos enfocar el personaje como ellos realmente querían. Pero eso sí, se guardaron estos directores unas en la manga. ¿Por qué? Porque durante el rodaje les iban dando solo instrucciones, les iban dando los diálogos que tenían que decir, pero todo lo que eran sus expresiones, sus movimientos, ir de un sitio, ir a otro, moverse por el bosque o por el recinto que tuviesen, digamos, contratado o autorizado para poder filmar lo que era la película, les dieron a estos actores una amplia libertad creativa. Los actores fueron Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, que además conservan los nombres dentro de lo que es la misma película. Pero que estos actores se puede decir que, bueno, a día de hoy se puede decir que estos actores ya han dejado de estar en el mundo del cine. Pero yo creo que pasarán a la historia del cine, de lo que es el género de terror, mejor dicho, por interpretar a estos 3 estudiantes de cine que nos hicieron pasar, bajo mi punto de vista, uno de los peores ratos al menos que yo he pasado dentro de lo que es una sala de cine. Yo soy una persona que no sé, o sea, no... Dentro de lo que es la película de terror, cuando las veo en el cine, pues la verdad es que no me asusto con facilidad. ¿Por qué? Pues porque creo que ya os he contado varias veces que yo, con 5 años, mi padre me puso La Noche de los Muertos Vivientes.
Y además es que la vi reiteradas veces, en varias ocasiones. Y se puede decir que el miedo a las películas de terror se puede decir que se disipó por completo. Pero ay, amigo, en el año 99, cuando se estrena esta película, yo fui a verla con unos compañeros de universidad al cine y realmente tengo que decir que lo pasé muy mal, porque efectivamente durante poco menos de hora y media estás pasando un desasosiego absolutamente constante. Ahora hablaremos del argumento y de todo lo que, o todas las sensaciones o de todas las capas de significación que tiene el proyecto de La Bruja de Blair, porque el guión es sencillo. Las situaciones son en algunos momentos un tanto absurdas, pero el proyecto de La Bruja de Blair no es una película que digamos que tengamos que mirar con lupa el guión o lo que es la historia, porque incluso vamos a ver, si no lo analizamos un poquito en profundidad, que algunos de los comportamientos de los personajes son realmente absurdos dentro de lo que es un film, dentro de lo que es la lógica interna de la propia película. Pero el objetivo de los directores no era que nosotros nos involucrásemos dentro de lo que era el argumento o la historia de la película, sino que lo que querían los directores era causar una serie de sensaciones dentro de lo que eran el respetable, dentro de lo que era el público, y que nos identificáramos fácilmente con todos los personajes, con los tres personajes que lo están pasando realmente muy mal dentro de lo que es el film. La película, ya os digo que se filmó en 8 días, pero el rodaje duró prácticamente las 24 horas del día. Y además en algunas de las secuencias que son nocturnas, los directores tuvieron, vamos a así decirlo, la mala leche de pegarle sustos a los actores y grabarles directamente sus reacciones, para que todo eso quedara implícito dentro de lo que era la filmación de la propia película y darle un mayor grado de realismo. Es decir, que los directores lo que buscaban era, vamos a decirlo, como la improvisación. Por eso ya os digo que les dieron bastante libertad creativa. Pero también estos directores se jugaron o se escondieron el as de la manga de asustar a los propios actores durante el rodaje y para ver cuáles eran las sensaciones o cuáles eran las reacciones que ellos tenían durante el rodaje de la misma. Y yo creo que algunas de las secuencias en donde los actores salen corriendo, empiezan a chillar, os recomiendo verla, tanto en versión doblada como en versión original, porque los gritos de los personajes, sobre todo de la chica de Heather Donahue, son realmente espectaculares, apabullantes y que reflejan un terror muy primigenio. El proyecto de La Bruja de Blair es una película que, ya os digo, apela a sensaciones y a lo que son los terrores primigenios. Dentro del punto de vista argumental, y ahora vamos a explicar esto último que he dicho, es la historia de 3 chavales que se meten dentro de un bosque en el que van a filmar, por así decirlo, o van a documentar, van a hacer un documental sobre una leyenda urbana, o mejor dicho, sobre una leyenda local, que es La Bruja de Blair. Los primeros compases de la película son estos personajes que se preparan, digamos, para asistir o para estar unos días en estos bosques de Maryland, pero que van haciendo una serie de entrevistas a lo que son las gentes del condado de Blair, allí en Maryland. Y algunos de ellos les van hablando sobre una serie de leyendas, una serie de apariciones fantasmagóricas, una serie de personajes que van apareciendo durante lo que es la historia del condado de Maryland, tanto en el pasado como en el presente, y que eso va causando una serie de inquietud en los propios personajes de la película, pero a su vez también a las propias personas que están viendo la película, porque el film está filmado con cámara subjetiva, es decir, como si nosotros cogiésemos una cámara, la nuestra en el sentido de filmar, pues con una cámara de vídeo, hoy en día, pues con cámaras digitales o con las cámaras de nuestros móviles directamente, y como si nosotros estuviésemos filmándolo directamente. Por lo tanto, muchas de las secuencias, por no decir la totalidad de las secuencias de la película, es como si nosotros estuviésemos detrás de la cámara. Es decir, uno de los objetivos de los directores es involucrar de lleno al público que está viendo la película, como si fuera el público el que llevase directamente la cámara. Estamos hablando de una película del año 1999, pero un año antes, en 1998, Steven Spielberg estrena Salvar al Soldado Ryan, donde la primera media hora y la última media hora de película, realmente brutal, como todos seguramente ya conoceréis, Steven Spielberg lo filma cámara en mano, con cámara subjetiva, y el resultado es un grado de realismo total.
¿Se pudieron haber inspirado realmente para filmar este falso documental, esta película, los directores, ya no solo en el cine de vanguardia y en el cine experimental de los años 60 y 70, como por ejemplo en películas de terror, como La última casa a la izquierda, esta de Wes Craven, en el que también todo tiene una apariencia bastante semidocumental, como película realizada con muy bajo presupuesto, como por ejemplo Las colinas tienen ojos, también de Wes Craven, en donde parece que todo está filmado de un modo un tanto chapucero, pero todo ello está filmado así, de una manera intencionada, para provocar otro de los objetivos de los directores, el realismo. Es decir, la puesta en escena de esta película se puede decir que es inexistente. No podemos estar hablando de planos en picados, en contrapicados, planos con una libertad, con una profundidad de campo, con un decorado que tiene un cierto protagonismo, en absoluto. Es decir, la ausencia de puesta en escena es lo que hace esta película hasta cierto punto especial. ¿Por qué? Porque realmente lo que es la puesta en escena tradicional se ha omitido. ¿Para qué? Para dar mayor libertad creativa y realismo constantemente a todo lo que son las interpretaciones de los personajes. Los tres actores, que yo creo que fueron casi... Perdonadme, no me he documentado demasiado sobre lo que son las carreras cinematográficas de Heather Donahue, de Joshua Leonard y de Michael Williams, se puede decir que son como muy amateur. Están hasta cierto punto como muy improvisadas. Pero lo que sí que tengo que decir es que las sensaciones que viven ellos, apelan a nuestro más bajo instinto o nuestros más bajos o nuestros miedos más primigenios. El proyecto de La Bruja de Blair enfoca el miedo a la oscuridad, el miedo a perderse, el miedo al aislamiento, el miedo a la soledad y a un miedo que es el peor de todos, el miedo a no ver realmente el peligro que se cierne sobre nosotros. Porque realmente el auténtico peligro, o el peligro que más miedo nos da, es el que no se ve. Y durante el proyecto de La Bruja de Blair no habrá en esta película monstruos. Es una película que se supone que el villano, o la villana en este caso, es una bruja. Pero en ningún momento vamos a ver a este ser parapsicológico. En ningún momento vamos a ver ningún monstruo. En ningún momento vamos a ver ninguna criatura. Pero el proyecto de La Bruja de Blair juega además con elementos de slasher. Los slashers son las películas, el subgénero de terror, donde una serie de adolescentes se meten dentro de un sitio y poco a poco ellos van falleciendo. Seguramente por el monstruo, por la criatura sobrenatural que va en busca de ellos. Pero a diferencia de La Noche de Halloween, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, etc, etc, y de todos los slashers, La Matanza de Texas, que se han hecho a lo largo de la historia del cine, vamos a así decirlo, que no es un slasher al uso, porque aquí no vemos en ningún momento realmente a lo que es La Bruja de Blair. Cosa que sí, que los directores, os tengo que decir, que sí querían que se viese. Hay una secuencia en la que Heather Donahue, por la noche, sale espantada corriendo de una tienda de campaña que tienen, ahora seguiremos hablando del argumento, sale espantada de la tienda de campaña porque oye a lo lejos lo que son gritos de niños, y como unas manos están como golpeando lo que son la lona de la tienda de campaña, y ella en ese momento sale despavorida. Esa secuencia se filmó de la siguiente manera. Fueron precisamente los directores los que, estando por la noche los actores dentro de la tienda de campaña, porque les hacían pasar todas esas vicisitudes, empezaron a golpear la tienda de campaña, digamos, con sus manos. Heather Donahue estaba en ese momento durmiendo, salió completamente despavorida, y en uno de los momentos ella dice: ¿qué diablos es eso? ¿Qué demonios es eso? Y en ese momento uno de los directores estaba vestido dentro de la oscuridad con una especie como de sábana blanca, como si fuera, vamos a así decirlo, un fantasma, y lo que quería es que esa sábana blanca, ese personaje como con sábana blanca, de repente estuviese dentro de lo que era el encuadre de una de las cámaras que llevaban en ese momento el director de fotografía, intentando filmar la reacción de la propia actriz cuando saliera espantada después de esta, vamos a así decirlo, faena o susto que le dieron los directores. Heather Donahue salió espantada, pero por desgracia, realmente, el director, uno de los directores, vestido, ya os digo, completamente de blanco, no salió dentro del encuadre.
¿Pero por qué conservaron de la escena? Porque lo que ellos buscaban era la reacción de terror de Heather Donahue. Y claro, si ya lo tenían que filmar por una segunda vez, ya el factor sorpresa lo iban a perder. Evidentemente, cuando los directores gritaron corten, evidentemente Heather Donahue tuvo un estallido de, vamos a decirlo, de enfado absolutamente brutal. Pero también, tanto actores como directores reconocen que luego se lo pasaron en grande filmando la película. Es decir, dentro de una especie de bosque o de minibosque, porque dentro de la película vemos que los personajes empiezan a andar y se pierden por el bosque y parece que el bosque es gigantesco, pero realmente era una parcela de bosque que incluía un pequeño lago, una casa antigua y un trozo de carretera, o una parte de una carretera para dejar el coche que al principio los personajes dejan allí, para involucrarse, para meterse dentro del bosque de la Bruja de Blair. Es decir, que el terreno donde se filmó la película era un terreno relativamente pequeño, pero claro, los directores filmaban desde muchos ángulos lo que era el bosque, lo que eran las ramas, lo que era el riachuelo. Dentro de la película los personajes van pasando incluso por varios riachuelos, incluso atravesándolo por troncos, pero el tramo de río era el mismo y el tronco prácticamente siempre era el mismo. Pero claro, ahí está la pericia de los directores para filmarte algo pequeño, pero que en la mente del espectador sea un bosque gigantesco. Es lo que se llama la magia del cine. Hacernos creer algo que realmente no existe, que ya había empezado con una campaña de marketing realmente demoledora, totalmente falsa, pero fascinante, muy inquietante y que creó una comunidad de fans esperando noticias de que esos chicos realmente aparecieran. O sea, que en ese sentido, el proyecto de la Bruja de Blair fue un proyecto muy estudiado desde el principio hasta el final. Además, dentro del argumento tenemos que considerar que los personajes, tanto Heather como Josh o Joshua y también Michael, realmente tienen un proceso de degeneración psicológica a lo largo de los acontecimientos que van a vivir, que es muy clásica, que es presentación de personajes, nudo y desenlace. Es decir, lo que es la estructura narrativa es muy clásica, muy sencilla además. Lo que cambia es el modo de filmar lo que es la acción. El proyecto de la Bruja de Blair es una película en la que importa no lo que se cuenta, sino cómo se nos cuenta. Porque, por ejemplo, los chicos se pierden en el bosque y uno de ellos dice que el mapa del bosque lo ha tirado. Evidentemente, podemos decir que eso no es que sea un fallo de guión, es que es una absurdez. Es decir, cuando uno se involucra o se mete dentro de un bosque y lleva un mapa de lo que es la zona, os lo digo por experiencia porque a mí me pasó, lo que no va a hacer es tirar el mapa aún creyéndose perdido, porque es la única solución que tiene para salir de allí. Y los chicos, incluso atravesando varios arroyuelos, si te has perdido, como decimos aquí en España, de perdidos al río. Es decir, sigue lo que es el transcurso del río aguas abajo, que tarde o temprano, días más o días después, llegarás a una zona que sea pues una zona rural, un pueblo o un puente, porque los ríos terminan desembocando en otros y así consecutivamente. Es decir, que dentro de lo que es la historia del guión, hay partes de la película que son totalmente absurdas. Es decir, como unos chicos que pasan un río y que tienen un mapa se van a perder dentro de un bosque. Lo más lógico es seguir la vereda del río, que ya saldrás a un pueblo, a una carretera, a una autopista, donde sea. Porque los ríos, tarde o temprano, son salvados por puentes, por obras hidráulicas o lo que sea. Pero, evidentemente, no tiras un mapa, no te pierdes un bosque habiendo un riachuelo, ni muchísimo menos. Pero claro, el objetivo de los directores, ya os digo, no era contarnos una historia que fuera desde un punto de vista, vamos a decirlo, del sentido común perfecta. Era contarnos una historia en donde unos chicos lo que van a vivir va a ser una serie de terrores ancestrales. Ya os digo, el miedo a lo desconocido, el miedo de que alguien o algo te está persiguiendo y que no puedes averiguar qué es lo que es, y que no puedes impedir que poco a poco se acerquen más, porque a medida que van pasando las noches los chicos en el bosque, los acontecimientos parapsicológicos van a cobrar mayor protagonismo, hasta que uno de los chicos desaparece, y solo Heather y Michael Williams y Heather Donahue, se quedarán, estarán el uno para el otro, y que no sabrán absolutamente nada
que ha ocurrido con Joshua Leonard, con el personaje de Josh dentro de la película. Dentro de lo que es la narrativa del film, del guión, hay que establecer dos partes de la película que evidentemente se van alternando, que son el día y la noche. Y dentro de un punto de vista técnico, los directores, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, lo que hacen es que durante el día los chicos pasan miedo y evidentemente su proceso psicológico es hacia una supuesta locura, pero por la noche es cuando todos los fenómenos se van a incentivar, se van a potenciar mucho más. Pero fijaos cuál es la inteligencia de los directores, porque durante la noche, cuando no vemos, nuestro protagonismo ya no pasa a la vista, sino al oído. Y en determinadas secuencias que se desarrollan de noche, la pantalla se pone completamente negra. Y solo oiremos lo que son las voces de los chicos temiendo por su vida, porque a lo lejos oirán gritos de niños, pasos, crujidos de troncos, incluso gritos de Josh cuando desaparece llamando a Mike como si estuviera a centenares y a centenares de metros de distancia, pero que solo oyen lo que son gritos desgarradores. Es decir, lo que hacen los directores es jugar con lo que es el sonido. En las escenas, secuencias de día, se juega con lo visual. Por ejemplo, cuando los chicos llegan a una zona donde hay una serie de palitos de madera que están simulando como muñequitos colgados de los árboles. Eso nos incita a pensar a los personajes y al espectador, que directamente son como otros personajes dentro de la película, que están llegando como una especie como de zona prohibida. También cuando salen de lo que es la cabaña por las mañanas y ven esos montículos de piedras que rodean constantemente la cabaña. Incluso cuando Josh desaparece y a la mañana siguiente aparece envuelto dentro de lo que son los restos de su camisa, los dientes del personaje de Josh. Seguramente que se los han arrancado. Realmente eran dientes que le dio al personaje, creo que no sé si fue Michael Williams o de Joshua Leonard, su dentista particular para poder emplearlos en el rodaje. Por eso os digo que la película fue un proceso creativo de muchos personajes, de todas las personas que estaban involucradas en ese proyecto del proyecto de la Bruja de Blair, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Pero claro, en ese momento es cuando los personajes ya empiezan prácticamente a saltársele los plomos. Ya no solo están perdidos, ya no solo están aislados, ya no solo tienen miedo a la oscuridad, realmente hay algo o alguien que les está persiguiendo, que les está secuestrando y que todas las leyendas que les han ido contando los personajes al principio de la película en el condado de Blair se están haciendo realidad. Es decir, la desaparición de personas constantemente. Una de las secuencias, o la secuencia para mí que realmente es mi favorita, está prácticamente a la mitad del metraje y es la secuencia en la que por primera vez, por la noche, los chicos están dentro de la tienda de campaña y oyen voces de niños, lloros o lamentos de bebés y risas un tanto macabras de esos niños. Y en ese momento es cuando las manos, que eran las manos de los directores, empiezan a golpear la tienda de campaña y cuando los chicos salen despavoridos. Al principio, como ya os he dicho, el director juega mucho con lo que es la pantalla fundida en negro. Entonces oímos de lejos los gritos de los niños. Yo os tengo que decir, cuando oí los gritos de los niños o esas risas un tanto macabras, en el cine se me pusieron los pelos de punta. Porque claro, no sabes qué es lo que va a ocurrir en ese momento, porque no se ve nada en la pantalla. Por eso yo os digo que los directores muy astutamente juegan con los sentidos, juegan con el sentido del oído. Al igual que durante el día lo que están jugando es con el sentido, evidentemente, de la vista, porque todo es cámara en mano. Sin embargo, por la noche, todo lo que rodea un bosque por la noche, se puede decir que todos esos ruidos cobran un especial protagonismo, pero claro, hay ruidos que no cuadran. En mitad del bosque, en mitad de la nada, no es lógico que haya gritos de niños. Por eso la película también apela a lo que son los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicológicos. Realmente en ese sentido la película cuida además mucho esos detalles porque los directores tampoco abusan de todos esos fenómenos paranormales, solo en determinados momentos de la película para causar el desasosiego concreto, exacto y muy puntualizado para mantenernos en tensión.
porque si lo que hacen es sacar directamente, pues, más risas, más fantasmas, incluso durante casi todo el metraje, incluso de día, secuencias de presencias perturbadoras, evidentemente todo eso tiene que tener como espacios para que el público respire. Por lo tanto, lo van dosificando muy bien. Sobre todo, ya os digo, la secuencia en la que nuevamente a la mañana, a la noche siguiente de desaparecer Josh, la pantalla por la noche vuelve a fundirse completamente en negro, y en ese momento se oyen los gritos de Josh al fondo llamando a Mike. Dice, Mike, Mike. Y claro, Josh, entonces, Mike y Heather salen de la cabaña llorando los dos en ese momento porque no saben de dónde les viene. Incluso Mike puede apelar otra vez, dentro de lo que es su interpretación, su personaje, a más fenómenos paranormales, diciendo, ¿es que es Mike? ¿O es Josh o no es Josh realmente? Porque claro, le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y en vez de decirle, Josh, ¿dónde está? Siempre vuelve a gritar, Mike. ¿Es realmente un espíritu burlón lo que puede haber detrás de esos gritos? Eso es lo que desconocemos. Como todas las grandes cintas de la historia del cine, yo os he dicho muchas veces aquí en el canal que los directores se reservan la ambigüedad en actores, en interpretaciones o en secuencias o en aspectos dentro de la película para que sea el público, el que está viendo la película, el que lo interprete a su modo. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esos gritos de Josh llamando a Mike? ¿Es realmente Josh? ¿Es un ente paranormal? ¿Es un fantasma? ¿Es un espectro que les llama realmente? ¿Puede ser la misma bruja? ¿Puede ser un ente demoníaco? O sea que, en todo eso, incluso posteriormente a lo que es el estreno de la película, hay elementos que son muy controvertidos. El proyecto de la Bruja de Blair es una película que incluso el final de la misma, pues es un final bastante abierto. Se puede decir que es muy abierto porque como no vemos a la bruja, como no vemos a ese ente o a ese ser sobrenatural o a ese monstruo o a ese demonio que realmente está matando a los chicos, lo que vemos son a Heather y a Mike que se meten dentro de una cabaña, prácticamente como nos había dicho uno de los entrevistados en el pueblo de Blair a los personajes de la película, en el que dice, es que hubo un hombre que mató a unos chicos, que mató a unos niños en el bosque, que los ocultó dentro de una cabaña, para que hagamos relación con ese personaje que realmente, incluso fallecido o no fallecido, puede estar incluso jugando con las almas de esos niños y que su espíritu todavía perdura en esa cabaña. Es decir, el elemento paranormal está constantemente jugando dentro de lo que es la película. Y como Heather ve al final de la película ese plano de Mike que está cara a la pared, exactamente como nos había dicho uno de los personajes al principio de la película que son entrevistados por los protagonistas, que decía que no podía aguantar ese señor que había matado a niños, no podía aguantar realmente que nadie le viera matando a los otros niños, y a los que estaban vivos en ese momento se les ponía cara a la pared. Incluso cabía, yo por ejemplo, que he visto algunas de las interpretaciones que se da con tanto ambiguamente a lo que es el final de la película, que incluso Mary Brown, ese personaje un tanto, vamos a decirlo, excéntrico dentro de lo que es el pueblo, que parece, la pobre señora que interpreta a ese personaje, parece una auténtica bruja, que parece que está como oída, que tiene un libro en la mano que puede ser una Biblia. Podría haber seguido a los chicos para ella tener más protagonismo dentro de la vida de su pueblo y hacerse notar matando a esos 3 estudiantes de cine. Es decir, hay muchísimas teorías que están circulando por internet, por las redes sociales, por todas partes dentro de lo que es el final un tanto, digamos, ambiguo. También hay que decir que el proyecto de La Bruja de Blair es una película bastante anticlimática. Es decir, no existe clímax final. Si por clímax entendemos dentro de una película de terror que los chicos o uno de ellos intenta pues sobrevivir, destruye a la criatura o al ser infernal o al fantasma, o dentro de una película de acción es una gran secuencia de acción con muchas persecuciones, explosiones, dentro de lo que es los films de género. Pero el proyecto de La Bruja de Blair es una película de terror que no tiene clímax. Es una serie de chicos, 2 chicos, Heather y Mike, que se meten dentro de esa cabaña que estaba presente en los comentarios de las entrevistas que habían hecho al principio de la película,
pero que efectivamente podemos intuir que fue el espíritu del Dr. Parr o realmente esa señora que en 1785 había sido repudiada del condado de Blair acusándola de brujería. ¿Quién es realmente la persona que mata a los niños? ¿Es la persona es realmente esa bruja que denominan la bruja de Blair? ¿Es el espíritu de un hombre que también mataba niños? ¿Quién es realmente? ¿Es un ser vivo que ha perpetrado todo ello y que está persiguiendo a los chavales haciéndoles la vida imposible, que conoce como la palma de su mano los bosques de Maryland y que sabe escabullirse, pero perseguirles constantemente durante todo el tiempo? Es que en ese sentido la película es bastante ambigua. Por eso yo creo que el final del proyecto de la bruja de Blair es un final completamente abierto, en ese sentido que dependiendo de la persona que lo vea lo puede interpretar de una u otra manera. Pero que durante los 80 minutos de proyección que tenemos en este film, se puede decir que la película nos causa muchas sensaciones, sobre todo dentro de lo que es el terror ancestral, es decir, los terrores más primigenios que tenemos nosotros. El terror, por ejemplo, a perderse dentro de un bosque que, dada como está la película, como está filmada, ya os digo, parece no tener fin. Incluso hay una secuencia que los chicos están empezando a dar vueltas en círculos, que es lo que ocurre realmente cuando uno se pierde. Lo digo nuevamente por experiencia. Yo os tengo que decir, si me permitís el inciso, que yo también me perdí en un bosque una vez con un primo, estudiante de botánica, un primo muy lejano, estudiante de botánica, que estábamos en la Sierra de Madrid, me dijo, vente, vamos a hacer una acampada, quedamos allí por la noche, yo tengo que ver una serie de plantas, a ver si las localizo, y claro, empezamos a caminar, a andar por aquí, por allí, andar por aquí, por allí, y de repente dice, ahí va, pues no sabemos dónde estamos, qué es lo que ocurre, no sé qué. Teníamos pensado quedarnos una noche allí, una o dos noches allí a dormir, porque íbamos con sacos de dormir, y os tengo que decir que dormir en un bosque completamente solos da muchísimo miedo, da pavor, porque como os he dicho, todo lo que oímos, los ruidos que oímos, que no estamos acostumbrados a ellos, realmente son los ruidos que también oímos de día dentro de un bosque. Pero claro, como no vemos, o sea, de día estamos viéndolo, pero no les prestamos atención. Pero por la noche, como no vemos absolutamente nada, porque la negrura en un bosque de noche es total, no se ve absolutamente nada, hoy esos sonidos se potencian. Y claro, al potenciarse te causan un poco de inquietud. Pero es un poco, vamos a decir que acostumbrarse. Pero os puedo decir que da auténtico miedo. Eso sí que os lo puedo decir. Y luego, ¿qué es lo que nos pasó? Pues seguimos la vereda del río. Ya está. Pues mira, un riachuelo, empezamos a bajar, no sé qué, pero vamos, tampoco fue una pérdida muy grande. Lo que pasa es que, bueno, pues nos involucramos, nos metimos en el bosque más de lo normal, pues porque, bueno, pues mi primo quería ver una serie de plantas, etcétera, etcétera. Pero vamos, no, tampoco hubo peligro. Pero sí que tiene cierto, te da respeto, te da cierto reparo. Pero claro, viéndole una película de cine fantástico, eso se potencia muchísimo más. O sea, en ese sentido, el miedo al aislamiento, el miedo a la soledad, el miedo a no saber lo que te va a venir encima, el miedo a estar cercado por algo, por alguien que trata de matarte, que trata de asediarte. O sea, en ese sentido, yo creo que el proyecto de la bruja de Blair, ya os digo, es una película para causar en el espectador sensaciones terroríficas, pasarlo lo mal, estar nervioso durante todo el metraje y que ciertas decisiones de guión, como eso de no seguir la vereda del río, no seguir, romper un mapa, evidentemente todo eso está hecho pues para que los chicos, dentro del argumento de la historia, se pierdan, literalmente dentro del bosque, dentro de lo que es la historia y el argumento de la película, porque si no, no habría película. Lo más justo hubiese sido que los chicos, con el mapa, se hubiesen ido más o menos ubicando, ya que en la película llevan hasta brújula y todo, y luego también seguir lo que es el curso del río aguas abajo, y llegas a una carretera enseguida, en sentido. Pero los directores no buscan eso. Los directores lo que buscan son las reacciones de los personajes a lo que es la sensación de estar totalmente perdidos dentro de un bosque. Y claro, la sensación de estar perdido es lo que causa miedo e inquietud. Y eso es lo que buscaban, con este guión tan sencillo, realmente los directores de esta película. Para mí el proyecto de la bruja de Blair, si en lo que a sensaciones se refiere, o hay que juzgar a esta película por sensaciones, es una auténtica joyita dentro de lo que es el cine de género.
porque sus directores no buscaban los típicos sustos, buscaban el nerviosismo, buscaban el terror, buscaban la degradación mental, el proceso de locura de esos chicos que saben que algo se les viene encima, que no lo pueden ver, que no lo pueden controlar, pero que les va a ir matando poco a poco, como si fuera un slasher, pero totalmente experimental, dentro de lo que es lo que hemos denominado al principio del vídeo como falso documental, pero también con ese sentido de cámara subjetiva, de cine de vanguardia, de cine experimental, pero dentro de un cine experimental en el que los directores saben muy bien lo que quieren hacer, porque el cine experimental está para eso, para que los directores experimenten buscando su propio estilo. Pero aquí los directores de esta película, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, lo tenían todo muy claro. ¿Cómo hacerlo para ponernos nerviosos cuando y como ellos querían? O sea, que en ese sentido son dueños y señores de lo que es el producto, de lo que es el producto final, que es la película. O sea, que apela al cine experimental, pero dentro de una libertad artística, dentro de una creatividad y dentro de lo que es de las interpretaciones, la improvisación. Eso lo que se refiere a los gestos, a las emociones, en lo que se refiere a salir corriendo en un susto, en lo que se refiere a provocar a los actores y grabar sus reacciones porque iban a ser totalmente reales. El proyecto de La Bruja de Blair es una de las películas de género más notables de los últimos 30 años. Sin duda la más original dentro de una campaña de marketing, yo creo que es demoledora, que ya os digo, causó legiones de fans, de los cuales me incluyo, que averiguamos que luego todo eso realmente era falso, pero que nos quedamos asombrados con la precisión y el cariño y la exquisitez con que todo estaba hecho para que realmente nos lo creyéramos. Y así es lo que ocurrió, que dentro de nuestra imaginación llegamos a creérnoslo, llegamos a creer que esos chicos habían desaparecido, que esos chicos habían sido atacados por una auténtica bruja, que esos chicos habían experimentado fenómenos paranormales. Y evidentemente dentro de lo que es el cine tiene que haber magia, la magia de creerse realmente algo que no existe, pero que ha de hacer dentro de esa hora y media o 2 horas que pasamos dentro de una sala de cine una experiencia completamente especial. Para finalizar tengo que comentar un plano dentro de la película, que es el famoso plano en el que Heather Donahue se está grabando a sí misma, para que veáis la degradación y el terror psicológico, en la que ella está pidiendo perdón. Si van a encontrar esa, por así decirlo, esa grabación, pide perdón a la madre de Josh, pide perdón a sus propios padres, a su madre, a la madre de Mike, por realmente perderse, porque ella dice que ella tiene la culpa porque el proyecto nació de ella. Y fijaos que solo se la enfoca o los 2 ojos o uno, pero que en los ojos, en ese plano en los ojos, se puede ver el auténtico terror y el auténtico pavor que pasaron en ese momento Heather Donahue dentro de la película, porque en un momento dado se oye un sonido a lo lejos del bosque, gira el ojo de una manera absolutamente demencial, como si estuviera en un proceso de locura, y dice, Dios mío, ¿qué ha sido eso? O sea, como si ya, digamos, el miedo estuviese dentro de ella y que no la dejase vivir. Y realmente a muchos de los que fuimos al cine a ver esta película no nos dejaron vivir dentro de los 80 minutos que dura esta estupenda producción. Una pequeña película realizada con muy poquito dinero, pero que sus resultados, vamos así decirlo, hasta cierto punto artísticos, nos hicieron pasar una experiencia inolvidable y todo que decirlo. Terrorífica y a la vez mágica. El proyecto de La Bruja de Blair yo creo que es una de las grandes joyas del cine de género de las últimas décadas. Yo creo que eso no le cabe la menor duda prácticamente a nadie. La crítica la trató bastante bien, fue reconocida en diversos festivales internacionales de cine, creo que fue proyectada en Sitges, creo que también estuvo un pase especial en Cannes, creo recordar, y fue saludada muy bien tanto por público como crítica, y el público pues acudió a las salas en masa para ver sufrir a esos 3 chicos en un bosque totalmente perdidos y el asedio del espectro de una bruja que supuestamente estaba andando por los alrededores. ¿Quién iba a poder realmente ¿cómo os diría yo? ¿Quién iba a poder resistirse a esa mezcla? El proyecto de La Bruja de Blair, además, que empezaba en octubre de 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en los bosques de Maryland durante un reportaje sobre la leyenda de la Bruja de Blair. Un año más tarde se encontró la película. Con esto, ¿quién iba a ser el guapo que se iba a atrever a no verla? El proyecto de La Bruja de Blair.
una de las pequeñas grandes joyas, sin duda, del cine de género y del género de terror de las últimas décadas. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una buena velada, espero que no sea en un bosque, y hasta mañana.